educación financiera y criptomonedas. Bitcoin, ¿dónde está? ¿Cómo está el rebote? ¿Cómo está el movimiento? Bueno, tenemos un artículo muy interesante en Cointelegraph de hace un rato y habla de que los traders de Bitcoin tienen la mira en los 6.000, 7.000 dólares después de 4 intentos fallidos de superar el 10.000. Entendemos que estos son los intentos fallidos. Fijaos que está cayendo hacia la directriz alcista. ¿Por qué nos gustan estos artículos? Nos gustan estos artículos porque hablan de bastantes horizontes temporales. ¿Vale? Estamos hablando de, fijaos aquí el mapa de las criptos, prácticamente todas en negativo, unas más, otras menos, y muy poquitas en positivo, la única Ripple en este caso. ¿Vale? Nos habla de la tendencia alcista, de que está por encima del canal. Nos habla de la media móvil de 200 y 100 días. En este caso nosotros solamente usamos la de 200. ¿Vale? Aquí la tendríamos. Que es un poco la de largo plazo, la que funciona, la que está en todos los lados. Tienen demasiado corto plazo. Nos habla de una cosa muy interesante, que es el volumen de acumulación. ¿Vale? Esto es el volumen que se está acumulando a los diferentes rangos de precios. Fijaos una cosa súper chula que nos dice que, digamos que entre los entornos del 9.000, 10.000 prácticamente hay una gran acumulación. Si yo salto hacia abajo, pues el siguiente entorno de acumulación lo tengo aproximadamente en los 7.000. ¿Vale? Con lo cual, lo que nos están diciendo es que si pierde esta directriz alcista, nos iríamos seguramente primero al 8.000, este nivel de control, y luego nos iríamos al 7.000. ¿Vale? Eso sería un poco el análisis por volúmenes negociados. Entonces, en ese sentido, pues totalmente de acuerdo. ¿Vale? Habla de las medias móviles, habla del 8.000 como soporte, totalmente de acuerdo. Habla de los patrones, ¿vale? Fijaos cómo sí habla del patrón que decíamos nosotros, el hombro, cabeza, hombro invertido, teniendo en cuenta una base, ¿vale? La base ahora aquí 6.400, nosotros sí, ese sería un poco la historia. ¿Qué tendría que hacerse para hacer un hombro, cabeza, hombro invertido? Este es el hombro izquierdo. Aquí tendríamos la línea clavicular, la cabeza y tendría que caer aquí para hacer el hombro derecho, ¿vale? Hombro izquierdo, vamos a hacerlo en semanal para que lo veáis mejor. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, giro hacia arriba. ¿Eso sería lo mejor? Sí. Seguramente eso sería lo mejor, ¿vale? Porque tienes una figura de cambio de tendencia, un hombro, cabeza, hombro invertido. Si este hombro, cabeza, hombro invertido se produce, tendríamos una subida de aproximadamente 6.000 dólares por encima de los 10.000. O sea, nos iríamos al 16.000 y 17.000. Luego, hombro, cabeza, hombro invertido. Si nos caemos al 6.500 y hacemos, vuelvo a repetir, hombro izquierdo, línea clavicular, cabeza, hombro derecho, subida y además con la línea de tendencia ajustada entre la cabeza y el hombro derecho. Luego este está muy bien pensado, pero todos más o menos decimos lo mismo. Habla aquí de gráfico de 4 horas. ¿Vale? Vamos al gráfico de 4 horas. Y nos dice que en gráfico de 4 horas estamos en un ligero rebote. Pues básicamente totalmente de acuerdo. ¿Vale? Ha caído la línea y está rebotando. ¿Vale? Podemos incluso añadir un Fibonacci, por ejemplo. Si añadimos un Fibonacci, fijaos cómo está rebotando. No, este no es. Como estaría rebotando aproximadamente en el 618. O sea, de toda esta subida del 8.100 al 9.937 está rebotando desde que ha caído al 61,8. Y está por encima de la línea de tendencia. Entonces, conclusiones que sacamos de aquí. Pues que tenemos un análisis de gráfico diario, un análisis de gráfico semanal, un análisis de gráfico de 4 horas, diferentes espacios temporales que nos pueden valer o no. Una media de 200 días, 200 horas, 200 semanas, 200 barras de 4 horas, ¿vale? Fijaos, si vemos aquí la barra de 4 horas, pues esta parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí ha resultado ser el soporte y ahora mismo está acompañando esta línea de tendencia y es prácticamente la zona de resistencia, ¿vale? Perdón, la zona de soporte junto con la línea de tendencia. Luego, ¿qué es la pauta que tenemos que tener? Pues depende del plazo que estemos usando. Porque aquí mucha gente pregunta, oye, ¿y esto compro, vendo, qué hago?
cuál es tu horizonte temporal y qué pretendes hacer. Porque si lo que tú pretendes ahora mismo es muy largo plazo, pues simplemente lo que te tienes que hacer es plantearte comprar en un escenario donde se supera el 10.500, por ejemplo. O si no tienes ningún tipo de prisa, cualquier momento es bueno para comprar. Es decir, mientras esté por encima de esta media de 200 sesiones, que solo la perdió momentáneamente los días de la gran caída en marzo, siempre que esté por encima de esta media es interesante mantener. Si eres un trader que estás operando y entrando y saliendo un poco al tuntún, pues o bien aprendes, porque seguir a un canal de YouTube es lo más ridículo del mundo, porque ahora mismo pues te puedo valer mi análisis o no. O sea, decir, oye, ¿me vale tu análisis? Pues no lo sé, porque claro, tendríamos que estar analizando cada día 2 horas o hacer un directo analizando el precio. Pues ahora entro, ahora salgo, ahora el gráfico horario sería esto. ¿Vale? Mientras esté por encima de esta línea, con objetivo seguramente el 9400 y ahí te sales. Ah, vale, vale. Pero a lo mejor dura muy poquito el movimiento. Entonces, digamos que tienes que plantearte tu horizonte temporal. Nosotros, ¿qué decimos? Todos estos modelos son interesantísimos. El que más nos gusta sobre todo es la incorporación del volumen. Fijaos que al incorporar el volumen negociado vemos claramente las zonas de soporte, las zonas de resistencia y los puntos intermedios donde realmente hay poquito control a día de hoy, ¿vale? Entonces, para nosotros, si nos vamos al gráfico diario, que es la referencia más de corto plazo, lo que vemos es que está manteniéndose por encima de la directriz todavía, que sea donde se ha apoyado, ¿vale? En este caída está rebotando desde el 0,618 y vemos, o llevamos tiempo viendo, pues un posible movimiento lateral entre el 8000, entre la media móvil de 200 días y el 10.000, ¿vale? Sería un poquito lo ideal, que estuviera aquí un tiempo y luego saltase. El otro escenario que tenemos es que pierde el 8000 y se nos va al 6500, con lo cual aquí hay una gran cantidad de pasta para ganar, ¿vale? Este sería un poco a ver si me deja pintar, ¿vale? Este sería un poco la zona a ganar, ¿vale? Más o menos, fijaos. Y la otra zona a ganar es que se superase el 10.000. Pues si supera el 10.000 se va al 10.500 y por encima del 10.500 fácilmente tenemos otra subida, ¿vale? 10.000 nos vamos a 10.500 y por encima del 10.500 nos vamos al 13.500 más o menos. Entonces, en cualquier caso, nuestro modelo tiene que ser trading en este rango lateral, sin más pretensión, ¿vale? Esperar que no pierda la línea de tendencia, porque al final, aunque ha atacado varias veces el 10.000, al final lo está haciendo por la parte de abajo. Vemos que tenemos este mínimo que sube, este mínimo que sube, este mínimo que sube y este mínimo que sube. O sea que digamos que los mínimos están subiendo sin ningún tipo de problema. Entonces, hemos entrado al movimiento lateral, zona de resistencia, ¿vale? La única pega que le ponemos a este lateral para que rompa por arriba es que en el primer intento nos quedamos en el 10.045 y en este segundo intento nos hemos quedado como $100 por debajo. Con lo cual eso es una señal de que no hay tanta fortaleza como nosotros queremos pretender, ¿vale? Pero también es lógico que tenga un cierto descanso. O sea, esto es una subida muy canalizada, muy bonita. Pues ahora que se descanse un poquito. ¿Que pierde el 8000? Pues al 6500. ¿Que pierde 6500? Nos vamos a ir bajando al 5000 y luego al 4000, ¿vale? Al final, esto lo va a ir haciendo, digamos, por movimiento. Es decir, primera caída, segundo, puedo tener otra caída por aquí y así sucesivamente, ¿vale? Y para que no nos llevemos a engaños de que estos son movimientos que van de 1000 en 1000 aproximadamente. Esto es muy improbable. Esta caída tan fuerte al perder un soporte es extremadamente improbable, pero bueno, eso ya lo decidirá el mercado. Si cuando pierde un soporte se cae 100, se cae 1000 o se cae 3000, nos da igual, porque siempre hay un primer movimiento. Entonces tú lo que tienes que hacer es seguir ese movimiento. Entonces ahora estamos en esa tesitura, ¿vale? Esto puede resolverse con un rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo en donde
los mínimos van subiendo, la resistencia se va manteniendo plana y rompe, con lo cual nos vamos para arriba perfectamente, o se va a quedar en un rango lateral en donde se pierde esta línea de tendencia y nos caemos al 8.000. ¿Vale? Entonces, si se tira unos cuantos semanas o meses entre el 8.000 y 10.000, también nos va bien. Al final es una figura de acumulación. Que luego cae abruptamente al 6.500 y nos hace el hombro cabeza hombro invertido y tenemos otro rango lateral como el que tuvimos aquí. Fijaos, ¿vale? Llego aquí arriba, me caigo, ¿vale? También nos va bien, ¿vale? Porque al final el mercado un poquito es soberano. ¿Vale? Entonces, si las bolsas no acompañan en la subida, ya hemos dicho que es bastante probable que el mercado caiga, el mercado de criptomonedas caiga. Así que eso es un poco lo que vemos, ¿vale? Está aquí que no acaba de subir y ahora mismo nos decantaríamos por sigue en ese rango lateral, ¿vale? Puede que en estos 2 o 3 días tenga un rebotito un poquito más arriba, ¿vale? Y mientras no supere el 10.000, lo normal es que caiga al 8.000. Se mantenga ese rango lateral, luego caída del 8.000 a 6.500, ¿vale? Y si supera el 10.000, nos vamos rápidamente al 10.500 y por ahí encima pues tenemos un montón de subidas sin ningún tipo de problema. No os olvidéis que al final el mercado se mueve o va a tender a moverse como lo hizo en el año 2017, ¿vale? Es decir, que en el momento que coja velocidad, igual te sube del 4.000 al 20.000 o del 2.000 al 20.000 sin ningún tipo de problema. O sea, te hace un por 10 en apenas dos meses, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos que suba? Pues sí. ¿Tenemos el suficiente capacidad para acumular ahora? Pues a lo mejor no. Entonces, a lo mejor nos interesa que no suba tanto, ¿vale? De momento, el escenario sigue estando como lo preveíamos a principio de año. Es decir, ya vimos los máximos del 10.500, todavía estamos a finales de mayo, han pasado 5 meses y no hemos visto nuevos máximos y se nos antoja muy interesante tener un rango lateral durante varios meses, un hombro cabeza hombro invertido, ¿vale? Teniendo en cuenta el hombro izquierdo, que es de finales del 2019, la cabeza de ahora de marzo del 2020 y un hombro derecho que puede ser perfectamente julio-agosto del 2021, más al del 2020, para luego tener unos años fantásticos de subida. Y la subida, y la sí tenemos súper claro, es que en el momento en que superemos los máximos del año anterior y superamos el 20.000, ya no lo volvemos a ver en niveles tan bajos como lo tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, que cada uno se haga su pensado. Interesante posición, ¿vale? Interesante posición y quizá el mejor gráfico para seguirlo es el diario, ¿vale? Y lateralidad. Ethereum, vamos a dedicar un poquito. Ethereum pues sigue un poco el movimiento que tiene Bitcoin, ¿vale? Con una salvedad que es que ya está en el movimiento lateral, ¿vale? Fijaos cómo en Ethereum, pues en Bitcoin todavía no habría perdido ese rango lateral, ¿vale? Me da igual que lo pongamos desde aquí, que lo pongamos desde aquí, pero aquí ya Ethereum sí que perdió el rango lateral. Pero bueno, está en la línea que hayamos dicho para Bitcoin, o sea, movimiento lateral entre el máximo, que son 225, y los 180, 175, que es la media móvil de 200 días. ¿Qué está haciendo? Pues simplemente mantenerse en el lateral y acumulando para dos cosas, o para romper hacia arriba o para romper hacia abajo, ¿vale? Si rompe hacia abajo, pues buscaremos esta figura, o sea, una caída con un pullback y una línea de tendencia bajista, y si rompe hacia arriba, pues lo que tendremos que hacer es ir añadiendo de forma progresiva y mientras tanto jugar en este lateral, o sea, comprar en soporte y vender en resistencia. El mercado, al final, hay mucho tiempo que se queda lateral. Es decir, fijaos todo este año, todos estos días, prácticamente 2 meses de movimiento lateral. Donde realmente está el rango es en la superación de la resistencia o en la pérdida del soporte, como aquí, ¿vale? Donde realmente estaba el rango era o subir la resistencia, subir el 200 o bajar el 175. Si no sucede ninguna de las dos cosas, lo único que está es perdiendo el tiempo. Nosotros no somos adivinos, nosotros planteamos escenarios. Y en esos escenarios le asignamos una probabilidad que es la que nosotros creemos, ¿vale? Yo sigo pensando que todavía que estamos dentro de una corrección,
que cada vez esa corrección, lógicamente, es menor, porque tiene el mercado, pues ya ha caído un montón, y que de alguna forma nos estamos preparando para una subida fuerte. ¿Cuánto tiempo tardará hasta que llegue esa subida fuerte? Pues ni idea. ¿Vale? Pero fijaos, por ejemplo, que esta directriz en gráfico semanal, pues perfectamente podemos estar hasta, me lo llevo hacia abajo, por ejemplo, hasta octubre. Si no supera el 227, ¿vale? Y nos mantenemos por aquí, pues puede estar perfectamente hasta agosto, septiembre sin hacer absolutamente nada. Con lateral. No hay nada que moleste más a la gente que el mercado se quede parado entre dos precios. Pues lo que tienes que hacer es o no hacer nada, aprovechar el movimiento lateral, y si no haces nada, esperar a que rompa hacia arriba o que rompa hacia abajo. A priori, vemos que esa lateralidad debería de estar rota hacia abajo para seguir haciendo, digamos, saña en el mercado. ¿Qué es hacer saña? Pues hacer limpieza, todos cabreados, las criptomonedas son una mierda, lo típico. Tú eres un capullo, no te enteras de nada, te he dicho que el Bitcoin sería no sé qué, el oro no sé cuánto, o sea, todos los haters estos diciendo que somos unos inútiles. Entonces, a ese momento tendríamos que llegar. Entonces, ese momento sería el momento en el cual pues sería bueno entrar comprando. ¿Volveremos a ver un 100 o un 80 como está aquí abajo? Ojalá. ¿Vale? Ojalá, porque sería una acumulación fantástica. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí en este caso, en el caso del Bitcoin tendríamos un posible hombro cabeza a hombro. Aquí lo que tenemos es en principio un posible doble mínimo. Entonces, bueno, más débiles claramente todas las altcoins que Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, a ver por dónde tira. Nuestra opinión es que el lateral va a durar tiempo y los niveles de control están claros. El 227 en Ethereum y el 10.000 aquí, que de momento no tiene pinta de superarse, ¿vale? Y nos apetece una limpieza, una segunda limpieza, con alguna noticia típica de estas de que van a detener a Satoshi Nakamoto o que van a hacer que todo el mundo lo declare, cosas así de estas que a la gente le asustan un montón, ¿vale? O sea, tipo conspiración, ¿no? O sea, una cosa conspiranoica, o sea, que salga en Kaiser Report diciendo que Putin es el que ha hecho el Bitcoin y ahora va a tirarlo contra Estados Unidos, ¿vale? Que todo el mundo se vuelvan locos, lo vendan, bajen mucho el mercado, las mentes, la parte lista del mercado compre y lo suban y dirán, joder, ¿quién iba a pensar? Si te hacen siempre lo mismo y siempre picas. Así que un abrazo y hasta siempre.